Un tesoro en vasos de barro. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 9. Así que, teniendo esta intención, ¿procedí acaso con inconstancia? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí, sí y no, no? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Porque si yo os contristo, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 2, primera parte. Y esto mismo os escribí, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 3, primera parte. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que conocieseis el amor desbordante que os tengo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de parte vuestra? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1. No que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Estamos oprimidos en todo aspecto, mas no ahogados, en apuros, mas no sin salida, perseguidos, mas no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos abrumados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 4. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16, primera parte. A través de gloria y de deshonra, de mala fama y de buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más he aquí vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 8 al 10. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Mas yo, Pablo, estando presente soy tan poca cosa entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque, aunque me gloríe en cierto modo más abundantemente de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificaros y no para derribaros, no me avergonzaré. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Porque, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, débil, y la palabra, menospreciable. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Pero pienso que en nada he sido inferior a aquellos superapóstoles. Pues aunque sea inexperto en el hablar, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos manifestado. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 5 al 6. Y para que la excelente grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, a fin de que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que este aguijón me sea quitado. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso.
Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, y versículo 10, segunda parte. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Pablo en 2 Corintios. Al leer 2 Corintios detenidamente en la presencia de Dios, parece que vemos dos personas, a Pablo en sí mismo y a Pablo en Cristo. Todo lo que Pablo habla desde el capítulo 1 hasta el 13 concuerda con este principio. Si resumimos el mensaje que Pablo comunica en este libro, podemos enunciarlo con las palabras que él usó en el capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. En el capítulo 1 vemos que este tesoro es puesto en vasos de barro. Desde 3:1 hasta el final del libro, vemos el vaso de barro, por un lado, y el tesoro, por otro. Después de leer estas palabras, veremos espontáneamente, a la luz de Dios, que el vaso de barro no impide que el tesoro resplandezca. El vaso de barro no oculta el poder del tesoro. Vemos en el libro a una persona. Como ya se ha dicho, 2 Corintios es el libro del Nuevo Testamento que tiene un carácter más personal. Muchas epístolas están llenas de doctrina, verdad y revelación. Muchas van desde el punto de vista de Dios hasta nuestro punto de vista. Pero 2 Corintios es el único libro del Nuevo Testamento que nos muestra la clase de persona que Dios usó para transmitir su revelación. Si no tuviéramos el libro de 2 Corintios, nunca habríamos conocido a Pablo mismo. Sabríamos lo que llevó a cabo, pero nunca nos habríamos enterado de su ministerio. En 2 Corintios se muestra su ministerio, y por este conocemos al hombre. Vemos que él era un vaso de barro.